Ya puedes arrancar, Nuri. Enciende tu micrófono primero. Listo. Voluntarios y amigos de Colombia, Honduras, Estados Unidos, otros países y demás personas conectadas con nosotros en este momento. Bienvenidos hoy al Miércoles de la Esperanza, del Teléfono de la Esperanza de Medellín. Rafael Álvarez, coordinador, María Patricia González y yo, Nuri Bedoya, en la conducción de este espacio, tenemos el gusto de compartir con ustedes. Estamos a tu lado. No existe emoción más inútil que la culpa. De ahí la importancia de reflexionar sobre los impactos innecesarios de la culpa en la realidad psicológica de los seres humanos y revisar alternativas que permitan que sea la responsabilidad en torno a la propia vida la que mueva las decisiones y las tomas de posturas frente a situaciones significativas que ocurren en la existencia. Nuestra conversación de hoy nos ofrece conceptos sobre la culpa y responsabilidad, locus del control, es decir, a lo que creemos que tiene el control de nuestra vida. Un elemento psicológico esclarecedor para una ruta personal a ser revisada en ese camino de tránsito entre la culpa y la responsabilidad. Hoy nos acompaña un amigo de la casa del Teléfono de la Esperanza, el psicólogo Juan Diego Tobón Lotero, terapeuta desde el año 2000, profesor universitario, tallerista y conferencista en temas de bienestar emocional, salud mental y desarrollo humano. Autor además del libro El viaje es hacia adentro. La modalidad de la sesión de hoy será tipo conversatorio. A lo largo de la exposición del doctor Juan Diego, pues ustedes podrán intervenir haciendo sus preguntas. Aclaramos que esta conferencia será grabada. Agradecemos los aportes que ustedes hacen a través de estos miércoles de la esperanza, los cuales son destinados a cubrir el pago del servicio de nuestra asistente administrativa. Aportes que pueden hacer en la cuenta de ahorros del Teléfono de la Esperanza. Les contamos también que el doctor Juan Diego donará un ejemplar del libro El viaje es hacia adentro entre los aportantes en la cuenta de ahorros, por lo cual nos comunicaremos con las personas ganadoras a través del número de WhatsApp o correo electrónico para reclamar dicho ejemplar. Doctor Juan Diego Tobón, le agradecemos su generoso apoyo al Teléfono de la Esperanza de Medellín mediante sus valiosos aportes orientados al bienestar emocional y mental de la población que acude a nosotros, y también por su donación del ejemplar del libro El viaje es hacia adentro, a sortearse entre quienes realicen las donaciones en esta ocasión. Bueno, doctor Juan Diego, usted viene a sumar a este enriquecedor espacio de salud mental. Así que adelante, lo escuchamos. Muy bien, Nuri, muchísimas gracias, Rafael, y a todos ustedes por estar aquí en este espacio, que espero que sea pues muy significativo para todos, tanto para ustedes como para mí. Pues es un gusto poder compartir, pues digamos, como esta experiencia y un poco estas reflexiones, en la cual también yo aprendo montones de lo que ustedes pues han también como construido. Pues de una u otra forma, pues digamos que este tema y este nombre de esta presentación o de esta conversación con ustedes, pues espero que haya sido como suficientemente potente y además de eso seductora para conectarse. Y es como pasar de esos elementos que todos los seres humanos vivimos, que tienen que ver con la culpa, que pues es una característica humana ineludible, pero cómo poder pasar y tramitar
todo ese campo y ese ejercicio hasta la responsabilidad, que es un asunto que, si uno lo piensa de manera general, es como pasar del orden de lo moral al orden de lo ético. Más allá de lo que tenemos que hacer, es de lo que sentimos que desde nuestra perspectiva, pues, habremos de hacer. Yo espero que sea, pues, digamos, una invitación importante en torno a algo que, pues, desde la perspectiva psicológica y desde lo que he podido construir también en mi vida personal y en esos asuntos que también acompaño en la terapia y que acompaño en otros espacios, pues es un camino liberador. A veces cargamos demasiada culpa y en muchos casos ni siquiera sabemos que la estamos cargando. Y digamos que esa es una de las grandes dificultades de estos asuntos. Tener culpa, pues, digamos que es una característica humana, pero tener culpa y no saber que la estamos cargando, a veces es un asunto bastante difícil de tramitar. A veces nos pasa lo que esta imagen, ¿cierto? Y es que cargamos pesos innecesarios. En algunos momentos, aquellas situaciones que pues nos han confrontado profundamente con la vida, aquellos elementos que a veces nos implican decisiones bastante complejas, se convierten más allá de esa situación que obviamente nos aqueja y frente a la cual obviamente tenemos efectos, a veces nos cargamos con más pesos innecesarios. Recuerdo bastante hace algún tiempo con un psicoanalista donde asistía a un proceso terapéutico o a un proceso psicoanalítico, en la puerta del consultorio, como normalmente los psicoanalistas suelen hacer sus más precisas y agudas devoluciones, me dijo: nada más complejo que sentirse culpable sin falta. A veces nos pasa eso. A veces, claro, hacemos cosas que posiblemente nos generan culpa y que sabemos reconocer, sabemos identificar, y es claro que, pues claro, la embarramos, hicimos cosas que posiblemente no son adecuadas, metimos las patas con situaciones que a veces puede que no sean muy pertinentes para nuestra vida ni para el otro, pero a veces también cargamos culpas que ni siquiera sabemos la razón. A veces desde lo que hacemos, desde lo que no hacemos, desde lo que decimos y desde lo que no decimos, a veces nos cargamos con unas culpas innecesarias y esos pesos innecesarios, de una u otra forma, pues hay que aprender a soltarlos. Voy a empezar con lo que he llamado prólogo. Ustedes van a ver que aquí, digamos que tengo como algunos puntos o algunos elementos que van a servir para la reflexión. Y en este prólogo, fundamentalmente voy a plantearles lo siguiente, y es que uno no solamente habla sobre lo que sabe, sino que uno habla sobre lo que es. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo también me he sentido culpable y culpable sin necesidad, porque yo también a veces me he hecho no responsable de las cosas que me corresponden y en muchos casos, pues fundamentalmente pareciera que eso que le pasa a otros, a mí también obviamente me pasa y de cierto modo por eso quisiera hablar de esto. Yo he metido la pata de manera profunda muchas veces en mi vida, a veces mucho más de lo que quisiera. Me he sentido mucho más culpable de lo que realmente a veces ameritaría una situación y en muchos casos también me he hecho poco responsable. Por eso le quería hacer como esta presentación en el prólogo, porque hablar de estas cosas no solamente implica hablar de la teoría, no solamente implica hablar de una ruta, no solamente implica hablar de un camino, de unas estrategias o de unos pasos. Ustedes acompañan a muchas personas dentro de sus hogares, a través del teléfono, en la experiencia personal, en la experiencia de vida, pero creo que aquí también esos asuntos que acompañamos con los otros, pues tendrán que pasar por una reflexión importante en torno a nosotros mismos, ¿cierto? Y es de qué no nos hacemos responsables, de qué es lo que a veces nos sentimos culpable sin necesidad, y como lo decía ese psicoanalista donde fui, de qué será que nos sentimos culpables sin falta. Yo creo que escuchar a otras personas a veces implica acompañarlos en ese trámite, y es que más que sentirse culpables, que a veces posiblemente incluso sea necesario que se sientan culpables para poderse hacer responsables, a veces en ese proceso uno tendrá que cuestionarse y confrontarse con la propia vida. Y por eso hablar de estas cosas necesariamente tendrá que partir de la vida propia. Por eso se los digo, porque no solamente voy a hablar aquí como quien sabe, sino fundamentalmente como quien también ha vivido la experiencia de o sentirse culpable sin falta, o de cargarse de más culpas de las necesarias, o de no hacerse responsable de eso de lo cual tiene que hacerse responsable. Si lo pensamos, los chistes, las caricaturas, el humor, pues dicen muchas cosas de lo que a veces es complejo
hablar. Por eso un chiste como estos, que de chiste yo creo que no tiene sino como la imagen o la intención, sino que es una realidad humana bastante profunda y compleja, creo que nos toca y posiblemente a todos, ¿cierto? En muchos casos nuestro vacío existencial, esas cosas que en muchos momentos nos hacen perder el rumbo de la vida, que a veces nos hacen pegar contra las paredes en esos elementos psicológicos que a veces no somos capaces o no podemos o no queremos tramitar, de cierto modo, como esta señora, podríamos a veces decir, discúlpeme doctor, pero ¿dónde se inyecta el colágeno para rellenar el vacío existencial? Por eso pasar de la culpa a la responsabilidad implica fundamentalmente intentar, digamos, como conectarse con la propia realidad, hacernos conscientes de nuestra propia vida, identificar qué cosas efectivamente pues nos hacen sentir culpables y ver cuáles son los elementos que debemos resolver, pero fundamentalmente, más allá que quedarnos en la culpa, poder pasar a la responsabilidad. Llego al segundo punto, que es lo que he nombrado como primera parte. Cuando pensamos en pasar de la culpa a a la responsabilidad, pues de una u otra manera estamos intentando o pretendemos buscar un método, ¿cierto? Solo que el método, aquí les voy a proponer alguna ruta, aquí les voy a proponer algunas reflexiones, de una u otra forma creo que vale la pena plantearlo y es parte de lo que a ustedes como personas que acompañan a otros en el teléfono y demás, pues de una u otra manera también les toca con seguridad hacer. Y es que normalmente en este tipo de asuntos, en el acompañamiento frente a un dolor, en el acompañamiento frente a una angustia, en el abordaje de un sufrimiento particular, pues no hay una ruta fija, ¿cierto? Sino que hay muchas alternativas para hacer la comprensión de eso que ocurre. No hay unas claves definitivas, sino que hay una situación multivalente que dependerá de cada experiencia, de cada uno, de su propia historia, de las creencias, de lo que ha pensado, de su religión, de sus expectativas frente a la vida, y tampoco hay una solución preestablecida, sino que existen múltiples decisiones que tomar. Por eso pasar de la culpa a la responsabilidad es fundamentalmente más que un camino específico, único o último, es una invitación a hacerse cargo de la propia vida, a no echarle la culpa a los demás, a no echarle la culpa a nuestra propia realidad pasada como si no pudiéramos salir de allí, sino poder encontrar alternativas, situaciones y decisiones que nos muevan de ese lugar que a veces es tan complejo. Es claro que los seres humanos, y yo creo que a todos nos pasa, de una u otra manera, una de las cosas que menos soportamos es la incertidumbre. Y la culpa nos pone, en cierto sentido, a vivir la certidumbre, ¿cierto? Pero de una forma bastante paradójica. A veces la culpa que nos permite, de cierto modo, como darle algo de razón a lo que no tiene razón, ¿cierto? De una u otra forma, como evitar la incertidumbre. Por eso, a veces utilizamos la culpa de manera mucho más cotidiana y recurrente de lo que imaginamos, y por eso a veces pareciera que salir de la culpa fuera fácil, pero como la culpa nos quita la incertidumbre de hacernos responsables, porque hacernos responsables fundamentalmente nos enfrenta a la incertidumbre, a veces nos ponemos culpables para poder tener algo de certeza. Por lo menos cuando uno se siente culpable, tiene una certeza, y es que se siente culpable. Por eso a veces es tan complejo salir de allí, y aunque pareciera un juego de palabras, de una u otra forma, la responsabilidad, que es lo incierto, a veces nos cuesta tanto porque construimos la certeza desde la culpa, que a veces pareciera mucho más complejo en la vida. Pasar de la culpa a la responsabilidad, de todas maneras, es dar un paso que, de cierto modo, inicia el camino. Creo que ustedes lo saben desde la experiencia que ustedes tienen como voluntarios en el teléfono o voluntarias, desde esa experiencia de acompañar a otros, también de permitirse ustedes mismos y ustedes mismas acompañarse a través de otros, que de una u otra manera el hecho de buscar ayuda, de iniciar un proceso de conversación con alguien, de poner en palabras eso que nos agobia tanto, es un primer paso que obviamente no va a resolver lo que nos está ocurriendo, pero por lo menos así se hace camino al andar. Por eso pasar de la culpa a a la responsabilidad es liberarse de una carga y asumir una responsabilidad que no se hace ni de un día para otro, posiblemente no se hace ni de un mes para otro, y posiblemente se tome un tiempo, a veces, no solamente en el, digamos, en el espacio y tiempo que conocemos, sino que en el orden psicológico nos tome mucho rato. Pero a veces
pareciera que la sensación de nunca voy a poder resolverlo nos evitara que diéramos el primer paso. Por eso ustedes que acompañan a otros a través del voluntariado en el teléfono, saben que el solo hecho de que alguien llame a la línea, que se haga cargo de una situación que le está ocurriendo, que empiece a nombrar lo que le pasa y que incluso así todavía en esas primeras llamadas o en esos primeros contactos no puedas, digamos, como librarse de esa culpa y de esa situación tan compleja, por lo menos ya ha empezado a dar un paso. Por eso estos espacios son tan importantes y por eso cada que me invitan intento estar acá, porque de una u otra manera es, cuando nos hacemos responsables de nuestra responsabilidad, empezamos a dar pasos importantes. Uno de los elementos que más nos carga de culpa y a lo largo de la historia de la humanidad, de cierto modo ha sido una de las características más, digamos, resolutivas de la culpa, es lo que en la vida cotidiana aparece como la labor o el trabajo. Si uno lo piensa desde la historia religiosa, desde la historia cultural, en nuestro entorno, digamos, social, podríamos pensar que desde el Génesis, por allá en los primeros libros de ese texto bíblico que de una u otra manera ilumina gran parte de nuestra cultura, que independientemente de si somos creyentes o no, o si somos practicantes o no de una religión, de una u otra forma aparece un elemento ligado a lo femenino, ligado a lo masculino, ligado también a la presencia de ese Dios creador, incluso a la serpiente, a la manzana y demás, y es la culpa. Fíjense que más allá de quién tuvo la culpa de ser expulsado, digamos como de que Dios expulsara a Adán y Eva del paraíso, de una u otra forma aquí empieza una pregunta humana muy importante y es, ¿alguien tiene que hacerse culpable para poder expiar las cosas? Fíjense que gran parte de lo que a veces nos ocurre en las situaciones dolorosas que vivimos es casi que una de las situaciones que más nos atrancan y es que en lugar de hacernos responsables, buscamos culpables. Y aunque a veces es necesario buscar culpables, por supuesto, de esas cosas que nos ocurren o hacernos culpables de esas cosas que nosotros causamos, pues a veces eso no, digamos que no resuelve mucho. Esa historia de la culpa y esa historia de a veces tener tanta dificultad en torno a hacernos responsables, si uno lo piensa, nos ha acompañado desde los inicios de nuestra cultura, desde los inicios de nuestra civilización. Y uno de los elementos que no sé si ustedes recuerdan por allá un poco como en esa tradición religiosa judeocristiana, es que cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, digamos como que los conmina en muchas cosas, además a dos cosas. Una, a reconocerse desnudos y dos, a conseguir el pan con el sudor de su frente. Si uno lo piensa, gran parte de lo que en nuestra vida cultural hemos ido como resolviendo de cierta manera para tramitar la culpa son las labores que hacemos. De una u otra manera pareciera que el trabajo, en lo que trabajamos, fuera como una especie de expiación de la culpa. Pareciera que en muchos casos quien trabaja más exculpa más, pero de una u otra forma a veces nos perdemos allí. Recuerden que estamos hablando de un ejemplo, ¿cierto? Cómo poder identificar elementos que también en nuestra cultura nos han hecho sentir culpables y de una u otra manera casi que como la forma en la cual expiamos, digamos, la culpa. Por allá, Robespierre es uno de los grandes, digamos, protagonistas de la Revolución Francesa, por allá de finales del siglo XVIII, plantea un asunto en torno al trabajo muy importante. Cuando el trabajo es un placer, la vida es una alegría. Cuando el trabajo es un deber, la vida es una esclavitud. Por eso gran parte de lo que a veces se nos ocurre para resolver la culpa, que es el trabajo, a veces se nos vuelve una gran dificultad. Pareciera que cargamos una carga, ¿cierto? Como la culpa también nos implica y lo que debemos hacer en parte es como liberarnos de esa carga. Hay un personaje también muy del siglo XVII, del siglo XVIII, que es Voltaire, que plantea que el trabajo aleja de tres grandes vicios, el aburrimiento, el vicio y la penuria. Otro mucho más cercano que es Steve Jobs, que plantea que la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Si no lo has encontrado, sigue buscando y como cualquier gran relación, solo se pondrá mejor y mejor conforme los años pasen. Y así que sigue buscando hasta que lo encuentres, no te detengas. Fíjense que uno de los grandes elementos que a lo largo de la cultura y de nuestra historia cultural nos ha permitido de cierto modo como entender las formas en las cuales resolvemos la culpa, que es el trabajo, de una u otra forma digamos como que nos confronta con nuestra propia vida. Y hay un personaje también, pues que creo que todos hemos escuchado, que es Don Ramón, por allá en ese programa del Chavo, que decía que ningún trabajo es malo, lo malo es tener que trabajar.
Gran parte de lo que en nuestra cultura hemos identificado como culpa se nos convierte en un peso, así como el trabajo a veces para quienes de pronto no lo disfrutan, no lo viven o no se conectan con él mismo, de cierto modo se convierte en un gran peso. Si uno se va a la etimología de la palabra trabajo, que ahorita lo voy a enlazar con la etimología de la palabra culpa, hablar de trabajo es hablar desde el latín de un origen de la palabra que es tres palos, ¿cierto? El tripalium, y de torturar o torturarse. Gran parte de lo que a veces nos ocurre cuando tenemos culpa, literalmente es como si estuviéramos crucificados o si estuviéramos empalados en algo que nos tortura profundamente. Por eso, de una u otra manera, pareciera que en nuestra cultura y en nuestra vida cultural, de cierto modo, como que una de las formas de expiar la culpa es el trabajo, vivir maluco, pasar maluco, casi que un poco como el dicho que dice, el que peca y reza, empata, ¿cierto? Bueno, pero obviamente aquí no vinimos a hablar de trabajo, ¿cierto? Sino que vinimos a hablar de la culpa, pero pareciera que estuviéramos hablando de lo mismo, ¿cierto? Cuando trabajamos, pareciera que para quienes no lo disfrutan, para quienes definitivamente no se enlazan de manera significativa en torno a eso, lo que están haciendo es cargando un peso significativo. Pareciera que la culpa en últimas como que nos confronta con lo mismo, con algo que no nos permite disfrutar, con algo que cargamos a veces de manera innecesaria, pero que puede tener un sentido importante. La culpa puede ser innecesaria, pero en algunos casos puede ser absolutamente pertinente para poder tramitar y resolver esas cosas que a veces nos cuestan profundamente en la vida. Vamos para la segunda parte, que es el punto 3, y es lo que nos implica a los seres humanos. Miren que cuando hablamos de pasar de la culpa a la responsabilidad, tendremos entonces que identificar algo, y es que a toda culpa un culpable y a toda responsabilidad un responsable. Cuando hay un culpable, pues el culpable tendrá que irse para la cárcel, ¿cierto? De una u otra forma, tiene que pagar su culpa. O la culpa la terminará pagando en el infierno o la terminará pagando en el purgatorio para quienes tienen de pronto concepciones cristianas en este tipo de, digamos, como de perspectivas. De una u otra forma, el que es culpable queda condenado. Por eso, a toda responsabilidad un responsable, porque el responsable no tiene que pagar una culpa, sino que tiene fundamentalmente que tramitar, y es lo que vamos a ver un poquito más adelante, algunos pasos para poder soltar la culpa, hacerse responsable y no solamente sentir que lo que está resolviéndolo es la culpa o el castigo, sino fundamentalmente una postura ética frente a la vida. En muchos casos, las personas, y no sé si a ustedes les pasa en esos seres humanos que ustedes acompañan y que escuchan, a veces pareciera que la repetición es un poco como lo que prima, ¿cierto? Es que me siento muy mal porque es que le grito a mi pareja y yo siento que eso me hace un mal ser humano. Y cuando uno vuelve a hablar con la persona después de un tiempo y ha hecho todas las reflexiones en torno a lo complejo que es la violencia verbal y demás, doctor, es que imagínese que yo volví a gritarle a mi pareja y me volvió a echar de la casa. De una u otra forma, quien se siente culpable a veces expía la culpa con pequeñas cosas, pero al no hacerse responsable, ¿qué ocurre? Repite una y otra vez las mismas cosas. Pareciera que a la culpa como culpable, de una u otra manera, nunca, como que nunca se podrá salir de ese círculo vicioso y digamos, como de ese ejercicio casi que rotativo de ir y volver otra vez al inicio, pero quien es responsable empieza a cortar en gran parte ese ciclo. Si lo pensamos desde la definición teórica, y esta es una definición de la Real Academia de la Lengua, la culpa es fundamentalmente, y miren aquí las definiciones, la imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta, ¿cierto? Por eso, a toda culpa, un culpable. Tú eres el culpable de mi desdicha, por eso termino contigo. Tú eres el culpable de mi desdicha, por eso te golpeo. Tú eres el culpable de mi desdicha, por eso te trato mal. Tú eres el culpable de mi desdicha, por eso, de una u otra forma, me enfermo para que tú te sientas culpable. Miren que de una u otra forma la culpa, aunque a veces tiene mucho sentido en la realidad humana, de una u otra forma pues tiene bastante sentido, definitivamente se queda corta. Y cuando hablamos de culpable, que es el que tiene la culpa de algo, que implica culpa o que de una u otra manera tiene que pagar por algo, obviamente allí pues
más allá de una culpa que ha de ser expiada a través, digamos, como de una sanción, no pareciera que hubiera más. Al culpable la culpa, a la culpa el culpable, y casi que lo que hay que hacer es simplemente resolverlo a través de una acción. De una u otra forma, lo que tendremos que hacer para pasar de ser culpable a responsable es, más que sentir que los otros nos señalan, es poder nosotros mismos, más que señalarnos, reconocernos. Por eso gran parte de las acciones que definitivamente no nos permiten pasar de la culpa a la responsabilidad es esa que nosotros sabemos muy bien que los otros nos atribuyen, pero pareciera que, pues claro, me siento culpable porque otros me lo dicen, pero no pareciera que me siento responsable de eso que me ocurre. Por eso la responsabilidad, distinto a la culpa, de una u otra forma implica un elemento importante. La responsabilidad implica la reparación. El culpable no repara. El culpable fundamentalmente como que sacia su culpa a través de un castigo. Y el castigo no es reparación, ¿cierto? El castigo, el castigo es sanción. El que se hace responsable de lo que le ocurre, fundamentalmente lo que hace es hacer reparos o de una u otra manera reparar aquello de lo cual de una u otra forma se siente responsable. Por eso el responsable de una u otra manera pone cuidado y atención en lo que hace o decide y el responsable elige. El culpable no elige, el culpable simplemente hizo algo que a veces ni siquiera sabe muy bien por qué lo hizo, tiene una sanción, paga la sanción y vuelve a hacer lo mismo. Creo que lamentablemente en nuestros entornos, en muchos casos, y creo que no solamente pues es un asunto latinoamericano, sino pues es un asunto como de la naturaleza humana, quien es sancionado por un delito, no sé, ha matado varias personas, ha hecho robos, ha tenido, digamos, unas conductas bastante complejas contra otros, en muchos casos paga 10 años de cárcel, 15 años de cárcel, y si no ha hecho efectivamente consigo mismo un ejercicio de reparación y restitución, sale a hacer exactamente lo mismo. El marido que tiene, y en este momento tengo una paciente en una situación bastante compleja en torno a eso, el marido que de una u otra forma, para expiar la culpa de ser infiel y de ser grosero con su esposa, se va un mes y vuelve y pide todo el perdón del caso y no se hace responsable, ya se imaginarán qué es lo que ocurre. Después de unos meses de calma, tranquilidad, de aparente resolución, ese sujeto vuelve y aparece otra vez con otra mujer, aparece otra vez con violencia verbal con su esposa y en últimas no ha reparado. Simplemente hubo una sanción que él sintió que ya fue suficiente y nunca se hizo responsable. Por eso miren que hasta desde la definición de pasar de la culpa a la responsabilidad Ah, es esto una se reventó. es un asunto que de una u otra manera, pues tiene unos elementos muy significativos en la propia vida. Y que en últimas, pues cada uno de nosotros, como la ranita lo plantea, levantando la mano, ¿quién tiene que hacerse responsable de lo que hace? Cada uno de nosotros. Nadie distinto a nosotros puede hacerse responsable de las cosas que nos ocurren. Por eso, aunque hay que escuchar a los otros en torno a, hey, vení, te estás equivocando, fíjate que las cosas que estás haciendo posiblemente tienen mucho más efectos negativos y complejos en los demás de lo que tú estás pensando, definitivamente tendremos que hacernos responsables de nosotros mismos. Hay algo que por ahí escuché alguna vez, esta frase pues no es una frase que yo me invento o que yo construyo, que dice lo siguiente: de lo único de lo cual podemos hacernos responsables es de nosotros mismos. En muchos casos, la cultura, y en esto, digamos que más que sentirnos culpables, tenemos que mostrar y transformar digamos, como esos elementos culturales en torno a nosotros, de una otra manera, a veces resolvemos más la vida de los demás que la vida propia. Y en parte eso es una expiación de la culpa, ¿cierto? En parte esa es una evitación de la responsabilidad. Claro, qué bueno escuchar a otros, claro, qué bueno acompañar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, por supuesto, qué bueno acompañarlos en ese proceso personal tan complejo. Pero también a veces lo que eso hace es que lo que hacemos es evitar hacernos responsables de nosotros mismos para hacernos responsables de los demás. El asunto es que nadie escarmienta en cabeza ajena y que solamente podemos hacernos responsables de nuestra propia realidad
y de nosotros mismos. Si lo pensamos desde los grandes mecanismos sociales en los cuales vivimos, la familia, la escuela, el gobierno y la religión, en gran parte nos cuentan y nos dicen de qué nos tenemos que sentir culpables, ¿cierto? Si tú te pasas un semáforo en rojo, tienes que sentirte culpable, pero además te va a llegar una sanción. Te pasas un semáforo en rojo, subes la velocidad más de lo permitido cuando hay una cámara de fotomulta y te llega un parte o te llega una sanción que tienes que pagar con dinero. Por eso en muchos casos quien no se hace responsable de eso, sino que simplemente expía la culpa, ¿qué le ocurre? Paga un comparendo, paga otro, o hasta que llega un punto en el que dice, pues si me quieren seguir poniendo comparendos, que me los pongan. Yo igual me seguiré pasando el semáforo en rojo, me seguiré incrementando la velocidad y nunca me haré responsable de esto. Gran parte de lo que en nuestra cultura hemos construido como culpa es un mecanismo social de control moral, ¿cierto? La culpa es necesaria, por supuesto, como mecanismo de control moral, pero hasta ahí. Es decir, como mecanismo que nos permite vivir en cultura, es decir, que nos permite vivir con otros. ¿Qué tal, piensen ustedes, donde cada uno hiciera en nuestro entorno cultural y social lo que le provocara? Sería bastante complicado efectivamente vivir una vida social establecida. Por eso la religión tiene su cielo y su infierno, por eso el gobierno tiene las leyes y las sanciones, por eso la escuela tiene profesores, notas y horarios, y por eso la familia tiene normas que de cierto modo nos dicen la culpa como mecanismo social es una forma de control moral necesario, pero que a veces se nos vuelve un sometimiento importante. Si pensamos en grandes teorías, y pensémoslo un poco desde la perspectiva psicoanalítica, la culpa termina siendo desde la perspectiva freudiana, ahí está Sigmund Freud disfrazado un poco como desde la perspectiva del yo, del super yo y del ello, el yo que es fundamentalmente el resultante de esa tensión entre la norma y lo que se quiere hacer desde el placer. De una u otra manera, pensar la culpa y la responsabilidad como proceso psíquico es entender que ambas coexisten, que a veces posiblemente lo que el individuo o la persona tiene que hacer es sentirse culpable, pero para poder sentirse responsable. Y que al sentirse responsable tiene que reconocer esos elementos de culpa que a veces le cuesta tanto tramitar. Por eso no se sientan mal si a veces tienen culpa. No hagan sentir de pronto mal al otro por sentir culpa. La culpa es necesaria. Solo que en muchos casos lo que hace la culpa es evitar la responsabilidad y termina siendo más un ejercicio de sometimiento que un ejercicio de libertad. La culpa no nos permite libertad, la responsabilidad nos permite hacernos libres. Si pensamos la culpa y la responsabilidad como una opción social, fundamentalmente la culpa y particularmente la responsabilidad nos permite la construcción de ciudadanía y de convivencia, ¿cierto? Gran parte de esas cosas que hoy en las calles uno ve y que lamentablemente ocurren más de lo que nos imaginamos, en muchos casos son resultantes, las agresiones, las violencias, esas persecuciones que a veces hacen personas de otras, simplemente a veces porque se atravesó en contravía o porque lo miró feo o porque se atravesó y lo tocó con el hombro. Muchas de las situaciones que a veces vemos en nuestra cultura implican como una especie de decaimiento incluso de la culpa. La culpa nos permite, en gran parte cuando somos niños, sentirnos, digamos, señalados por otro, y desde el señalamiento empezamos a construir responsabilidad. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, quienes tengan nietos, hijos, sobrinos, etcétera, esa palabra del no, la importancia que tiene en los primeros meses, bueno, sobre todo los primeros años de los niños, cuando el niño ya es caminador y ya entiende algo del lenguaje e interactúa, y los papás o los cuidadores le dicen, eso no se toca, eso no se hace, eso no se coge. Los niños incluso, yo me acuerdo bastante con mi hijo, pues que ya tiene 11 años, ya casi es un preadolescente, me acuerdo mucho que alguna vez, y eso me pareció maravilloso, hermoso, porque alguna vez lo habían escuchado en una conferencia, pero nunca lo había visto, digamos, como en la vida real. Un día mi hijo fue, me miró, se acercó a algo que le habíamos dicho su mamá y yo que no tomara de una mesa, y él mismo fue el que cogió el objeto, nos miró y dijo, no. Ahí reconoció que de una u otra forma vivir con otros implica hacerse cargo de lo que de una u otra manera pues es la, digamos, como la interacción social.
La culpa y la responsabilidad también nos implican una decisión íntima. Por eso miren que hablar de culpa es hablar fundamentalmente del sometimiento, de la no independencia, de la no libertad. Hablar de responsabilidad, y por eso qué bueno que ustedes y yo, que acompañamos a otros de una u otra manera a hacerse cargo de su vida, lo que estamos ayudándolos para salir de esa depresión tan compleja que tienen, para salir de esos elementos ansiosos que a veces los someten tanto, es fundamentalmente invitarlos a ser responsables, es decir, a que decidan desde su propio ser más íntimo, desde su postura ética, hacerse cargo de ellos mismos. Muchos de nosotros posiblemente hemos recibido personas en esas conversaciones, en esas llamadas, en esas atenciones que hacemos, hemos recibido personas que nunca van a dejar de ser depresivas, hemos recibido personas que nunca posiblemente van a dejar de ser ansiosas y posiblemente han pasado por psiquiatras, por médicos, por sacerdotes, por exorcismos, han pasado por cuanta cosa existe y lo más posible es que nunca dejen de ser o de tener ese síntoma. Pero ¿cuál es el acto de responsabilidad? Incluso saber, siempre voy a tener depresión, pero no siempre tengo que dejar que la depresión gobierne mi vida. Porque miren que allí ese ejercicio de responsabilidad ya no le pone la culpa a la depresión. Digo, porque eso es tan mal genio por mi depresión. ¿Por qué vivís tan maluco? Por mi ansiedad. ¿Por qué eres una persona tan compleja? Por mi trastorno bipolar. ¿Por qué eres una persona tan difícil en la interacción con los otros? Porque mis papás me maltrataron. Cuando uno obviamente reconoce eso, sabe que eso posiblemente no se va a resolver fácil, pero toma una decisión íntima en torno a la responsabilidad personal, ahí uno está asumiendo una postura ética. La culpa, para resumir, es fundamentalmente, tiene que ver con ocultamiento, ¿cierto? La culpa oculta de una u otra forma, solamente se resuelve con la sanción. La culpa tiene que ver con el locus de control externo, es decir, la responsabilidad de lo que me pasa es de otros. Y si yo puedo culpar a los otros, pues yo no soy responsable. Yo puedo llegar a ser culpable, pero el resto es el que tiene que cumplirme. No sé si ustedes han oído la palabra de merecimiento. Hay personas que en el orden de lo individual, de lo social, de lo cultural, parecieran merecer todo. Oíme, ¿y por qué te pasaste el semáforo en rojo? Ah, porque tenía afán. Oíme, ¿y por qué esta fila no la hiciste? Ah, porque es que a mí me conocen aquí en este restaurante y yo entro pues como si fuera el dueño del mismo. De una u otra manera, la culpa tiene una relación directa con la acción como reacción. Si yo hago algo y me pillan, pues listo, métame a la cárcel. Si yo hago algo y no me pillan, pues obviamente no lo resolveré. La culpa tiene que ver con el miedo. Ya en un par de minuticos vamos a hacer la pausa simplemente para no dejar la idea digamos ahí como en punta. La culpa tiene que ver con el miedo, la culpa tiene que ver con la enfermedad, pero la responsabilidad tiene que ver con algo diferente. La responsabilidad tiene que ver con el enfrentamiento, la responsabilidad tiene que ver con el locus de control interno. Yo me puedo hacer responsable de mi propia realidad. La responsabilidad tiene que ver con la acción como decisión, con la voluntad y con el bienestar. Por eso miren que pasar de la culpa a la responsabilidad es fundamentalmente pasar de echarle la culpa al resto y de sentirnos simplemente culpables como algo de lo cual no podemos salir a hacernos responsables de nuestra propia vida. Bueno, compañeros del teléfono, bien sea Rafael o Nuri, les doy la palabra para que ustedes nos indiquen qué seguir. Bueno, pues estamos aquí hablando con el doctor Juan Diego Tobón Lotero en cómo pasar de la culpa a la responsabilidad. Eh, mm, los invitamos para que hagan sus preguntas, y mientras tanto, mientras ustedes van como agrupando ahí esos daticos que necesitan para hacerle la pregunta al doctor Juan Diego, pues recordemos que el habitual encuentro en el conversatorio presencial, Un Café con Esperanza, en el Centro Comercial Almacentro, donde los esperamos para conversar mientras nos tomamos un buen café. Serán bienvenidos. Estén atentos, también lo pueden averiguar a través del teléfono, del número telefónico del teléfono de la esperanza. Gratitud, les agradecemos todos esos aportes que ustedes nos hacen hoy y que nos van a hacer hoy, precisamente, y nos van a comunicar a través del WhatsApp. Porque contamos con un grupo de WhatsApp de solo información, donde solo publicamos todas nuestras actividades.
Le informamos que quienes estén interesados en conocer de primera mano nuestra información nos lo hagan saber. Entonces, sí, estamos aquí atentos. El doctor Juan Diego está atento para recoger sus preguntas y hacer claridad con respecto a alguna duda que ustedes tengan o no sé, también algún comentario, algún testimonio de esos momentos oscuros que vivimos al no asumir la responsabilidad. Adelante, si alguien quiere hacer una pregunta. Rafael, Si no hay ¿alguien preguntas, hay? podríamos continuar. Ah, pero hay una manito levantada. Yo veo por ahí una manito levantada, lo que no sé es de quién. ¿Tú no la ves? Sí, Dolly. Dolly Tres Palacios tiene una pregunta. Ah, Luz Estela también. Bueno, entonces adelante. Dolly fue la primera que levantó la mano. Adelante, No, Dolly. parece que es Luz Estela. Luz Estela Luz Vázquez. Bueno, entonces Luz Estela Vázquez. Adelante, Luz Estela, bienvenida. ¿Y tu pregunta? Enciende tu micrófono, Luz Estela. Bueno, Luz Estela aquí se está conectando, poniendo su micrófono para que podamos proseguir y ella pueda hacer la pregunta al doctor Juan Diego. Parece ser que Pero ahí ya, está. Ya. Listo, ya. ahora sí, Ahora sí. yo quiero es como plantear lo siguiente, cuando se asigna no por una excesiva maldad, sino por comportamientos que no se racionalizan bien, una serie de responsabilidades a los miembros más pequeños de la familia, ¿no es cierto? Usted debe cuidar a su hermanito, debe jugar con su hermanito, usted le debe ayudar a hacer la tarea, usted debe cuidar la casa si la mamá no está. Es decir, un montón de responsabilidades que se van asignando quizá a los hijos mayores. Y de repente se van cargando esos sujetos de todas esas asignaciones. Y entonces, cuando ya no se cumplen por cualquier motivo, entonces puede procederse al sentimiento de la culpa. Entonces, lo que planteo en la conferencia es, usted tiene que ser consciente de lo que usted está haciendo, de lo que está sintiendo, de lo que le asignaron para superar esa primera etapa y pasar a un nivel de responsabilidad. ¿Es posible aclarar un poquito más sobre eso? Claro, de todas maneras, eso que tú planteas como que se le asignan responsabilidades, realmente es que se le asignan tareas. Porque aquí lo que estamos hablando en torno a la culpa y la responsabilidad, más que tareas, son posturas. Es decir, fíjense que en muchos casos hasta utilizamos las palabras a veces y la cultura, ni siquiera es porque nosotros las utilicemos mal, sino porque pareciera que en el orden de la cultura, pareciera que el que se hace responsable es el que tiene muchas tareas. Nada, eso no tiene nada que ver. El que se hace responsable es el que, de acuerdo a su momento evolutivo, a sus características personales, a sus condiciones sociales, a sus posibilidades, efectivamente, más que responder a los otros, se responde a sí mismo. Porque fíjense que de una u otra manera pareciera que entonces el que tiene muchas tareas, no es que yo trabajo, estudio, yo también voy a misa y soy sacristán y además de eso barro el atril y además de eso soy el que recojo limosna y voy a darle comida a los pobres, pareciera que ese es el más responsable. Ese lo que tiene es tareas, ¿cierto? Eso no es una persona responsable, es una persona a la cual, de una u otra manera, por una u otra razón, obviamente desde la adultez es distinto la asignación de esas tareas que la asignación a los niños. De una u otra forma, esa persona puede hacer 1000 tareas y no ser una persona responsable, ¿cierto? Es decir, de una u otra forma aquí, y qué bueno que haces esa, digamos, como esa pregunta o esa, un poco como ese planteamiento, porque aquí pasar de la culpa a la responsabilidad no es pasar de, no sé, de una tarea a otra, sino fundamentalmente pasar de
acuerdo a esas condiciones personales, de acuerdo a esas capacidades íntimas, de qué me hago yo cargo, que sea mi responsabilidad y que yo pueda tramitar. En muchos casos, piensen ustedes, hay mamás, particularmente yo eso lo escucho bastante en consulta, mamás que se hacen responsables de sus hijos. Y a veces cuando yo indago en la historia, no, entonces yo a veces escucho mamás y eso no está mal, pero eso es parte de lo que ojalá podamos acompañar y podamos incluso tramitar. No, doctor, es que mire, es que mi hijo, qué pecado, está pasándola muy mal y está económicamente muy complicado y entonces me ha tocado a mí. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 45 años. Y yo digo, ay, hijo de madre, claro, qué bueno que esa mamá sea solidaria, qué bueno que esa mamá y ese papá sean, digamos, como amorosos y afectuosos con su hijo. Pero en muchos casos, tomar las cosas que al otro le corresponden, es decir, quitarle la responsabilidad al otro y resolverla desde mí, en últimas lo que hace es que inutiliza más al otro. A veces lo que de una u otra forma tendríamos que hacer es dejar de sentirnos culpables por las cosas que el otro tiene que resolver para poder efectivamente hacernos cargo de nosotros mismos. Y esa pregunta que tú haces me parece absolutamente pertinente. Esos niños que de una u otra forma desde los 5 o 6 años les asignan responsabilidades, no son responsabilidades, son tareas. Y son tareas con las cuales ellos no pueden hacerse, de las cuales no pueden hacerse responsables. Obviamente les toca, ¿cierto? No tienen otra alternativa. Los que trabajan desde los 12 años, pues de una u otra manera, más que hacerse responsables, están asumiendo unas tareas que no son las que deberían, digamos, como tener. Pero yo creo que aquí es un poco como, vengan, pensemos sobre todo que hablar de culpa y responsabilidad no es hablar de tareas, sino es fundamentalmente hablar de una decisión personal de hacernos cargo de lo que nos corresponde, no delegarlo en otros y no dejar que otros nos, digamos, como que respondan por nosotros en cosas que efectivamente son de nuestro resorte. No sé pues si te di respuesta o si compliqué todavía más digamos, el planteamiento que hiciste. Diste respuesta muy interesante. Muchísimas gracias. Doctor, Nubia tiene la mano levantada. Nubia. Pero no estaba primero Dolly. Dolly no estaba haciendo. Pero Dolly no tenía la mano levantada. No, fue un error mío. Ah, bueno, yo pienso que el tema de sentirnos, de que sentimos más culpa que responsabilidad, a mí me parece que ese está en el lenguaje permanente desde que estamos chiquitos. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién lo votó? ¿Quién tal cosa? O sea, Ujú. me parece que el lenguaje nuestro está totalmente culpabilizado, ¿sí? Que todo es la culpa, sí, toda la culpa, o sea, desde la religión, desde la filosofía, de todo. ¿Quién tuvo siempre estamos buscando culpables. Entonces me parece que a veces es como todo un trabajo pedagógico, yo no sé de qué, pues como un trabajo multipropósito, ¿sí? Multicultural, multidisciplinario, como pienso eso, pues, que me parece muy difícil quitar o ir como cambiando, como quien dice, esa responsabilidad frente a la vida desde, pues, con todo lo que tenemos como quien dice, de rayones mentales. Es que, pues, uno oye las conversaciones y todo el tiempo es que él es culpable, es que tal cosa, ¿sí? Como quería decir, como eso, como ir desmoronando todo eso. Totalmente de acuerdo y qué bueno que lo planteas, porque fíjense, hay cosas que a veces, por ejemplo, a mí alguien alguna vez me preguntó si yo no vivía muy desilusionado con la humanidad por todo lo que escucho en consulta, ¿cierto? Porque además, yo en consulta psicológica escucho historias que a veces parecieran inverosímiles, como seguro que ustedes como voluntarios del teléfono también, ¿cierto? Como que uno dice, cuando uno ya se mete a profundidad en las historias, más allá de ser buenas, de ser malas, de ser adecuadas, de ser inadecuadas, parecieran historias como creadas en la fantasía, ¿cierto? Hay cosas que ni siquiera como que las novelas
no alcanzan a captar la complejidad de la realidad humana. Cuando alguien me preguntaba eso, ¿cierto? Como vos no te desilusionas mucho de la realidad humana, porque pues vos allá escuchás un montón de cosas terribles que la gente hace. Yo antes, y antes digo, qué bueno que la gente esté hablando de eso, porque esa es la forma en la cual esas cosas terribles, esos dolores, esas angustias, esos sufrimientos, esas pasiones a veces tan complicadas de manejar, porque uno las puede manejar a veces, entre comillas, hacia afuera, ¿cierto? Que nadie se dé cuenta, que nadie se entere, pero por dentro el mar es muy complejo. Por eso que tú dices es absolutamente pertinente. En últimas, pasar de la culpa a la responsabilidad no es una vara mágica o un programa de la alcaldía o una estrategia del teléfono de la esperanza, pasa de la culpa a la responsabilidad, sino tal cual como tú lo dijiste y me pareció absolutamente hermoso. Es un ejercicio de ir desbaratando, desarticulando, construyendo una nueva forma de hablar para poder empezar a tejer algo distinto. Yo creo que igual las pasiones desenfrenadas de los seres humanos van a existir para siempre, afortunadamente. Así eso a veces nos lleve a las situaciones complejas, las angustias, las tristezas, las humillaciones, todas esas cosas terribles de los seres humanos van a seguir existiendo desde siempre y para siempre. Pero sí es claro que afortunadamente hoy podemos hablar de estas cosas, hoy podemos conversar sobre estos asuntos, hoy podemos decir, venga, más allá de pagar una culpa a través de una sanción, porque usted no se hace responsable de eso de lo que de cierta manera usted tendría que hacer. Porque ahí sí, es un poco, a veces lo que nos da o lo que a veces nos ocurre es que tenemos tanta desesperanza en esas cosas que nos ocurren que pareciera que un punto, un granito de arena, un granito de sal, un granito de azúcar que vamos aportando, pareciera que no fuera suficiente y posiblemente nunca sea suficiente, pero sería peor si ese granito de sal, de arena, ese granito de azúcar que aportamos todo el tiempo en hablar de estas cosas, en acompañar al otro, de una u otra manera en recordarle que más que sentirse culpable, ojalá que se haga responsable de su situación, eso de a poco va a ir transformando la realidad. Y por eso me parece tan pertinente lo que planteas y te agradezco mucho. Doctor, también está, muchas gracias por la respuesta. Y Tomás también está levantando la mano. Tomás, adelante. Sí, bueno, gracias, doctor. Un término que usted mencionó cuando estaba hablando de pasar de la culpa a la responsabilidad y fue el de el reconocimiento, reconocer. Y ahí me interesó mucho porque no sé si lo mencionaba como en un tema individual, algo que uno debe hacer con uno mismo, como reconocerse o como el reconocimiento de las culpas. Bueno, ahí me musicalizaron, no sé, también puedo cantar. Bueno, quisiera que hablara como qué lugar tiene ese reconocimiento o dónde podemos, cómo podemos saber más acerca de eso, porque uno lo puede tomar como es reconocer mis errores o es, yo lo tomo más como un conocerme más, como un volverme a conocer. ¿Cómo puedo saber más acerca de eso sin estar cayendo con algo que me va a estar llevando al pasado, es que yo hice esto mal, yo hice aquello mal, o es más como un, a ver, yo quién he sido, quién he dejado de ser, hacia dónde voy? Tengo que dialogar con otros, tengo que dialogar conmigo. Sí, me gustaría que hablara sobre ese término que me pareció muy interesante y muchas gracias. Tomás, muchísimas gracias y yo creo que te diste la respuesta, tal cual, ¿cierto? Es decir, y acá me devolví a la diapositiva anterior porque fíjense que cuando hablo de culpa, hablo de ocultamiento. El culpable fundamentalmente intenta ocultar su culpa, ¿cierto? Es decir, cuando el culpable tiene que hacerse cargo de su culpa, cuando lo pillan. De resto, el culpable oculta. El culpable literalmente vive muerto de miedo para que lo pillen, pero mientras no lo pillen, ahí sigue fundamentalmente haciendo lo que lo que siente que quiere hacer, ¿cierto? Cuando hablamos de reconocimiento y esa palabra, qué bueno que la escuchaste y qué bueno que te hizo eco. Cuando hablamos de reconocimiento, incluso estamos hablando de reparación. El culpable no repara, el culpable simplemente paga una culpa.
Y pagar una culpa no es hacerse responsable. Me hiciste acordar incluso, y mientras hablo acá, me hiciste acordar de algo que me dijo una paciente en estos días, hablando de su papá. Su papá había sido un hombre mujeriego, le hizo la vida imposible a su mamá, se separó de su mamá y construyó otra familia. Y me dijo, ¿y vos me crees, Juan, que después de todo lo que hizo pasar a mi mamá, todo lo que nos hizo pasar a nosotros, arma otra familia y le hace a la señora nueva y a los nuevos hijos exactamente lo mismo? Me decía ella incluso como sorprendida, por lo menos pues que con nosotros pues ya como que listo, la embarré, metí la pata hasta el fondo, construyo una familia nueva y hago una cosa distinta. Y ella me decía, Juan, es como si no hubiera aprendido nada. Y mi papá ya tiene 70 años, me decía ella, y sigue en las mismas. Si una muchacha le da pie, por allá se enreda. Es como si no hubiera reconocido que está haciendo daño. Por eso la palabra que vos utilizaste y esa palabra que te hizo eco es tan importante, porque el que reconoce, repara. Es decir, uno no se tiene que devolver a la historia para reparar, ¿cierto? Es decir, ya lo que pasó, pasó, ¿cierto? Ojalá se pueda devolver. Por lo menos ese señor que regrese alguna vez a hablar con su ex esposa y le diga, ¿y sabes qué? Yo con vos fui literalmente el tipo más terrible del mundo y lo lamento. Ahora estoy construyendo una nueva vida y la verdad estoy reparando, posiblemente no contigo, pero sí en mi nueva experiencia y haciéndome responsable y de una u otra manera reconociendo lo que hice mal para hacerlo distinto. Por eso, por eso me pareció tan bacano, Tomás, que lo hayas escuchado, porque en últimas, el que se hace responsable reconoce, y reconocer es reparar, no simplemente pagar una culpa. Porque el que paga la culpa, pues es como el que paga una multa, ¿cierto? Simplemente, pues yo pago cárcel. Incluso la gente dice, y que no sé si han escuchado una frase que a mí particularmente me da durísimo en las tripas, pues, y es, yo soy así y punto, ¿cierto? Es decir, ese individuo no es responsable. Ese individuo simplemente dice, si yo fumo y tengo cáncer, esa es mi culpa y eso es lo que pago, pero es como si no hubiera escuchado que gran parte también de su fumar, que gran parte de su comportamiento tuviera efectos con el otro. Puede que alguien fumando 20 años y dejando de fumar ya no se quite su cáncer y posiblemente ya lo que afectó a su vida familiar ya lo afectó, pero por lo menos está haciendo un acto de reparación porque está reconociendo, no en pasado, sino en presente, que lo que estaba haciendo y lo estaba haciendo mal, se puede reparar haciendo de una u otra manera reconocimiento en presente y en futuro para no repetir exactamente. El culpable repite, porque el culpable, mientras no lo pillen, si ya lo pillaron una vez, nada, él ya hizo la culpa y digamos, ya digamos como que pagó su condena, pero si no lo ha reconocido, si no es responsable, vuelve y lo hace. Porque ahí sí como dicen, y no sé si ustedes han escuchado esa frase como el sentido común, vaca ladrona no olvida portillo, ¿cierto? Porque el que se siente no responsable simplemente no repara, simplemente no reconoce. Lo que hace es pagar culpas y punto. No sé si te respondí lo que querías un poco como que ampliara en el término pues de hacerse responsable o de una u otra manera del reconocimiento. Sí, muchas gracias por... Listo, muchas gracias a ti. Bueno, entonces yo creo que podemos continuar, doctor Juan Diego, porque no hay manitos levantadas. Me informa Listo. también, pues, a través del WhatsApp, Rafael, que no hay manitos levantadas. Entonces, bueno, continuemos con esta maravilla de tema de cómo pasar de la culpa a la responsabilidad. Muy bien, muchísimas gracias, Nuri, muy querida. Fíjense que cuando estamos hablando de todo esto y los tres aportes, preguntas, comentarios que acaban de hacer los compañeros el compañero y las compañeras es tan significativo, porque miren que hablar de esto no es hablar de fórmulas, hablar de esto no es hablar de teoría, hablar de esto es hablar de la vida cotidiana, hablar de esto no es hablar de una receta, no es hablar de unos tips, no es hablar de un cambio cultural que implica digamos, un elemento que toca a lo humano y que posiblemente nunca va a cambiar por completo. Pero ¿dónde sí tiene que cambiar? En uno mismo, ¿cierto? Porque ahí sí, es que la gente no se hace responsable. ¿Y tú qué? ¿Cierto? Porque igual, tú no te puedes hacer responsable para que los otros se hagan responsables, sino que la única cosa de la cual puedes hacerte responsable es de ti mismo. Llegamos a una tercera parte, que creo que en la imagen, creo que es bastante significativo. Uno decide qué cargar
y de qué manera hacerlo. Por supuesto que hay situaciones en las cuales no. Ya nos lo decía quien participó en primera, digamos como la primera persona que habló, que a veces hay niños que les toca asumir unas responsabilidades, tareas que desde muy temprana edad los cargan como si fueran suyos. Y el asunto es que a veces no hay otra forma. Si el niño de 11 años, hijo mío, no cuida a la niña de 4 años, hija mía también, yo no tengo cómo ir a trabajar, no tengo cómo llevarlo a un centro infantil, no tengo un vecino que me lo cuide, no tengo otra alternativa, ¿cierto? Digamos que ahí no hay mucha manera de elección, pero uno como adulto, uno sí puede elegir, ¿cierto? Me acuerdo mucho, hace mucho tiempo ya, no sé si ustedes recuerdan a Garavito, ¿cierto? Este personaje nefasto, este psicópata bastante complejo que mató cientos de niños aquí en Colombia. Me acuerdo que en una de las entrevistas más sentidas que le hicieron a Garavito, él lloraba a mares, y le creo que el llanto era sincero, a mares, y decía, porque le preguntaron, ¿usted por qué hizo esto? Es decir, no sé, no está bien que haya hecho eso con un niño, pero ¿por qué lo hizo con 150 o con 170? No me acuerdo exactamente cuántos niños efectivamente fueron víctimas de Garavito. Y él decía, es que a mí me maltrataron, es que a mí me pegaron, es que a mí me violentaron, a mí me violaron, a mí abusaron de mí. Listo, eso de pronto uno en su niñez, posiblemente en su adolescencia, uno no tenga más alternativa que casi repetir lo que ha vivido. Pero uno como adulto, obviamente estas personas quedan tocadas posiblemente para el resto de la vida y sea muy difícil hacer una recomposición de lo que ocurrió, pero yo sí creo algo, y es independientemente de lo que a uno le haya pasado, a no ser que haya una psicosis, que haya una esquizofrenia o que haya un trastorno ya de personalidad tan severo que no haya ni siquiera una posibilidad mínima de reconocimiento, uno como adulto, uno sí tiene chance de hacer lo que dice esa frase. Uno decide qué cargar y de qué manera hacerlo. Uno no decide si ser pobre o ser rico, uno no decide si ser feo o ser bonito, uno no decide si A o si B, incluso uno no decide ni dónde nace ni en qué familia, pero uno sí puede tomar, como lo dice Víctor Frank, lo que importa no es tanto lo que te ocurra, sino fundamentalmente la forma en la que lo enfrentes. Por eso fíjense que el culpable nunca resuelve, el culpable fundamentalmente culpabiliza. ¿Cierto? El que de una u otra manera no pasa de la culpa a la responsabilidad, jamás decide qué cargar, sino que en últimas le carga el peso a los otros, o si lo carga él, pues él simplemente lo que hace es, listo, yo cargo esto y si le hago daño a alguien, pues yo lo pago. Como la persona que dice por ahí, en esas cosas, no sé si ustedes han visto esos videos en redes sociales, es que usted no sabe quién soy yo. Señor, usted venía en la autopista a 200 kilómetros por hora, casi atropella a unas personas y cuando lo paran, le dice al policía, usted no sabe quién soy yo. ¿Y usted quién es? Un concejal, un diputado, un senador, el señor rico de este territorio. O sea, porque usted es rico, porque es concejal, porque es diputado o senador, tiene derecho de eso. Por eso, que usted no sabe quién soy yo. El culpable jamás se responsabiliza de sí mismo, ¿cierto? Le echa la culpa al resto y por eso no elige. Uno cuando se hace responsable, claro, posiblemente no pueda soltar todas las cargas que quisiera soltar, pero uno sí elige cómo vivirlas. Y mire que ahí está deprimido, listo, pues pucha, viva con su depresión, entiéndala, compréndala. Tiene una relación con su marido terrible y no lo puede cambiar. Asúmalo, claro, pero ¿qué tiene que hacer? Entonces, asuma su responsabilidad, ¿qué va a hacer? Su marido le pega, denúncielo, pero es que me da mucho pesar de mi hijo y mucho pesar de él. Entonces, si va a hacer eso, asuma su responsabilidad y sígase dejando pegar, ¿cierto? Fíjense que de una u otra manera, hacerse responsable es alguna vez en un seminario de salud mental, le hacían la pregunta a un psicólogo que fue mi terapeuta y mi profesor hace muchos años, le preguntaban qué es salud mental. Y para mí esa es una, entonces me ponen los pelos de punta. Él decía, salud mental es hacerse cargo de lo que uno ha elegido, porque ahí, de una u otra manera, uno quita o rompe un poco la barrera del bien y el mal, de lo bueno o lo malo. ¿Qué es salud mental? Hágase cargo de lo que está eligiendo, porque si no, si te sientes, si sientes angustia o si sientes tanto, cómo es que es la frase? Si sufres, ¿para qué te quedas? Si te quedas, ¿para qué sufres?
¿cierto? El culpable que se culpabiliza y sufre por todo, pero nunca hace nada para hacerse cargo de eso. El responsable tendrá que, así eso le duela, tendrá que detener y hacer todo lo posible para detener el sufrimiento. Hemos pasado y pasaremos gran parte de nuestras vidas sintiéndonos culpables por lo dicho, por lo hecho, por lo pensado y por lo omitido. Ustedes me van a disculpar un poco lo que voy a decir. Yo fui jesuita, incluso estuve hice votos religiosos hace muchos años, ya después dimití de los mismos y demás. Creo profundamente en la, digamos, como en la espiritualidad y en la práctica de las religiones, pero hay cosas que a veces son muy complejas. El yo pecador, que entiendo la razón del por qué los cristianos y los católicos lo dicen, eso carga profundamente un asunto que más allá que el entorno religioso en el cual se vive, a veces es muy teso. Uno tiene que hacerse culpable por lo que dice, listo, hágase culpable por lo que dice, pues, por lo que hace, hágase culpable, pues, por lo que hace, por lo que piensa. ¿Es en serio que no tiene que hacerse culpable por lo que piensa? De pronto por lo que omite, pero por lo que siente y por lo que piensa. Fíjense que hay unas cargas culturales, ya nos lo decía nuestra primera participante ahorita, hay unas cargas culturales que posiblemente no vamos a soltar nunca. Y posiblemente no tenemos que decir la iglesia, no nada. En la iglesia eso de una u otra manera tiene sentido. Pero cuando uno también se siente culpable por lo que piensa, ahí uno se fregó. Porque venga, piénselo, piense todo lo que quiera. Hay una novela, no sé si ustedes la recuerdan, que se llamaba El último matrimonio feliz. A mí particularmente tengo un recuerdo por allá en mi primer matrimonio. Me acuerdo que mi ex esposa veía y yo también la veía y me parecía muy chévere. Me acuerdo que la protagonista alguna vez en la cocina, pues en una escena en la cocina, estaba peleando con el esposo la empujó y ella se fue como para donde están los cubiertos, abre donde están los cubiertos, muestran un cuchillo de un tamaño brutal, saca el cuchillo, el esposo se voltea y ¡pum! Le metió el cuchillazo por la espalda. Y me acuerdo que mi ex esposa y yo, ¡pum! Brincamos en la sala, ahí en la cama, lo mató. Pero resulta que ¡pum! La escena se devuelve, muestra otra vez el hombre empujándola, ella llega a la cocina, abre el cajón, ve el cuchillo y vuelve y cierra. A veces lo que tenemos que hacer es pensar más que hacer. Porque a veces lo que tendremos que es darnos un poco el respiro de esas cosas que a veces quisiéramos hacer. Claro, ¿quién no ha querido pegarle un golpe a alguien? ¿Quién no ha querido gritarle a alguien? ¿Quién no ha querido a veces sustraer de pronto a alguien que no algo que no le pertenece? ¿Cierto? Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Ni gritamos, ni pegamos, ni cogemos, pasa en nuestra mente. Por eso sí creo que a veces lo que tendremos que hacer es, más que sentirnos culpable de lo que pensamos, es incluso hasta darnos la posibilidad de hacerlo, pero entender la razón por la cual lo estamos haciendo. Vale la pena darse una oportunidad, dejar de cargar con eso que ancla la existencia y dar el paso hacia la libertad propia. Hacerse responsable es ser libre o por lo menos optar por la libertad, por la autonomía y la responsabilidad. Darse la cara, ¿cierto? Y no patinar más o patinar distinto es una alternativa para desplegarse y para encontrarse consigo mismo. Por eso lo que ahorita Tomás mencionaba, ¿cierto? Que de una u otra manera esa palabra es tan importante. De una u otra forma, el que se hace responsable se reconoce, es decir, se para, se mira y dice, ¿en serio voy a seguir haciendo lo mismo? El culpable se para, voltea y sigue. No se detiene ni siquiera a pensarse. A veces la culpa es como un alien, nos carcome, nos carcome, nos carcome hasta que nos mata, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan la película con Sigourney Weaver, hace una película pues bastante antigua de los aliens que salían incluso por la barriga, y era una cosa impresionante. A veces la culpa es eso, pero eso no resuelve nada. La culpa así nos mata. ¿Cierto? La culpa es como caer en arenas movedizas. Sí, lo voy a hacer. No, claro que lo voy a hacer. Sí, no, por supuesto que yo me voy a mover. Pero las arenas movedizas, mientras uno más se mueva, ¿qué ocurre? Más se hunde. En estos días, incluso por ahí, la gente a veces, yo digo, bueno, en fin, hemos llegado como unos extremos de exposición tan terribles. Alguien, no sé si ustedes vieron por ahí, yo no vi el video, pero sí vi la noticia, muere hombre grabándose en torno a dar instrucciones de cómo salvarse de arenas movedizas. No se salvó, se murió. La culpa es como eso, como caer en arenas movedizas. Me voy a mover, me voy a mover, me voy a mover, pero no realmente no me muevo. O me muevo es para hundirme más. La culpa es como un chicle en el pelo. ¿Quién quita un chicle en el pelo? Nadie, ¿cierto? Nadie. ¿Qué toca hacer?
pues posiblemente haya remedios pues contemporáneos pues que lo quiten, ¿cierto? Pero en un pelo como esos, afro totalmente, pues o si le restriegan el chicle en la cabeza, ¿qué toca hacer? Quitar el pelo, no hay mucho que hacer. La culpa es como un chicle en el pelo. La única forma de quitarlo es casi que de raíz, solo que de raíz tampoco se quita, porque en última no repara. En última lo que hace es paga una sanción y vuelve y crece, ¿cierto? Hay un mito que es el mito de Sísifo. No sé si ustedes de pronto lo han escuchado, que es de la, digamos, de la tradición griega o romana, no recuerdo muy bien, de los dioses y demás. Sísifo era el hijo de uno de los dioses, pelea con ese dios y ese dios, como no lo podía matar porque era su hijo y además era semidios también, entonces lo pone a pagar una condena y es el mito de Sísifo, que incluso es un libro de Albert Camus, dice algo así, que el dios condena a su hijo, Sísifo, a pagar una condena eterna. Y le dice, la única forma de salvarte es el día en el cual lleves esta piedra desde el valle hasta la cima de la montaña y la piedra se quede quieta. ¿Qué ocurría con Sísifo? Bajó al valle, cogió la piedra, la subió a la montaña y apenas voltea, el aliento del dios vuelve y pone la piedra en el valle. La historia de Sísifo es la historia de la repetición, una y otra vez, de lo que no nos hacemos conscientes y cargo, en últimas nos pone a repetir aquellas cosas que a veces nos complican tanto. Voy llegando ya en estos últimos minuticos que nos quedan, el tiempo pasa demasiado rápido, que va tan brava. Les voy a proponer, digamos, como unas alternativas, unas propuestas, unos pasos que de una u otra forma nos pueden empezar a dar algunas rutas para que en lo personal, para que lo hagamos con nosotros, pero también acompañemos a otros a preguntarse por lo menos cómo pasar de la culpa a la responsabilidad. No le tengamos miedo a la culpa, pero eso sí, tengámosle miedo a la culpa innecesaria y a la no responsabilidad, porque ahí es donde uno ni repara ni reconoce. Como lo decía Tomás, ¿cierto? En últimas, el que no reconoce es el que no se ve. ¿Uno cómo se reconoce? Viéndose al espejo, no hay otra alternativa, ¿cierto? Cuando alguien no se reconoce frente al espejo, tiene una dificultad cognitiva o una dificultad neurológica profunda, ¿cierto? Por eso, la forma de reconocerse es fundamentalmente viéndose. Y al verse, uno se reconoce. Muy bien. El paso de la culpa a la responsabilidad implica un primer paso y es obvio, asumirse como responsable de los actos, ¿cierto? Ahí está el ejemplo más claro, una crayola azul y una crayola roja. ¿A quién le está echando la culpa a la crayola azul? Luego de ver los rayones azules en la pared, a la crayola roja. A veces lo que tendremos que hacer, y eso es lo que decía Tomás fundamentalmente, ¿cierto? Es reconocer. ¿Y reconocer qué es? Fui yo lo hice. Pero eso sí, obviamente, no solamente como el que dice yo fui, ¿cierto? Que era un poco el planteamiento de Tomás, sino, listo, lo hice y voy a hacer esto. Porque o si no, si el reconocimiento no implica reparación, ahí no hay mucho que hacer. Asumirse como responsable de los actos. Saberse completo, con fallos y con logros. Como la frase que dice, la vida es bella, aún con errores, con B labial, ¿cierto? O con B labidental. El paso de la culpa a la responsabilidad implica saberse completo. Pues pucha, yo soy un hombre bueno, querido, amoroso, pero también un tipo complicado, mentiroso y difícil, ¿cierto? Ese reconocimiento, más allá que hacerlo como una declaración al resto, es declararse uno mismo. Todos somos completos y la completud está fundamentalmente integrada por las fallas y los logros. Tercero, el paso de la culpa a la responsabilidad implica tratarse de manera más adecuada. A veces somos unas mamacitas para tratar al resto. Los tratamos amorosamente, suavemente, abrazos, palabras, gestos, entrega, todo. Pero a nosotros, ahí sí, qué cosa tan terrible. A veces somos con nosotros mismos los villanos más terribles con nosotros. Hablamos con nosotros adentro de nuestra cabeza como si fuéramos unos salvajes. Si ves, vos sos un bruto, un tonto, un estúpido, sos un bueno para nada vas a servir, ¿cierto? Claro, uno también tiene derecho a hablarse así, pero venga, pero en serio usted desea solamente eso. Tratarse de manera más adecuada implica dejar de castigarse. Eres trabajo en proceso, por eso miren que la culpa implica un castigo.
eres trabajo en proceso, lo que significa que estás avanzando poco a poco. Ya no lo decía la primera persona que participó, discúlpame, pero se me olvidó tu nombre, como no lo tenía ahí en la pantalla, no lo recuerdo. De una u otra manera es Estela. eso. Claro, eso, hablar de todo esto implica que no vamos necesariamente a cambiar, pero sí que vamos a empezar o a seguir tramitando un camino que se avanza poco a poco. Roma no se construyó en un día. Sé amable contigo, pero sobre todo, sé paciente, ¿cierto? Lo estás logrando, pero no te das cuenta de ello. A veces somos salvajes con nosotros mismos. El paso de la culpa a la responsabilidad implica ser claro con uno mismo. Hay una frase que alguna vez, después de escuchar a un paciente, le dije al final de la consulta y es, aquí no se trata de ser fuerte, se trata de ser claro, porque el que es fuerte se cansa, la fortaleza no dura para siempre, ¿cierto? El que es claro se recuerda, porque además la claridad no implica esfuerzo, la claridad implica decisión, ¿cierto? Ser claro consigo mismo no es ser fuerte, sea fuerte, nada. Por eso las adicciones, por ejemplo, no se resuelven con firmeza o con fortaleza, se resuelven con claridad. ¿Y claridad con qué? Con la propia historia, con las propias decisiones. Quienes tienen de pronto hijos, sobrinos, amigos con algún tipo de adicción saben lo complejo que es lidiar con eso y que por más centros de rehabilitación, sanciones, censuras y demás haya, hasta que la persona no sea clara consigo mismo, tengo un problema y tengo un problema el berraco, de ahí posiblemente no va a salir, por lo menos no fácilmente. Quinto, y vuelvo a lo que Tomás, digamos, como que abrió como reflexión. El paso de la culpa a la responsabilidad implica reparar el daño causado, real o simbólicamente, y no necesariamente para devolverse al pasado, pero sí para poderlo hacer en presente. El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea para reparar el daño, como lo dice William Shakespeare. A veces uno no repara el daño con quien ya dañó. A veces uno ya repara el daño con otra persona. Fui infiel, acabé la vida de quien fue mi pareja. Pocha, fui el peor ser humano con esa otra persona. ¿Cómo lo reparo? Ya no lo puedo reparar con ella. No hay forma. ¿Cómo lo reparo? Teniendo una vida amorosa distinta. ¿Cierto? Por eso lo decía Tomás. Claro, ¿cómo no irse para atrás para intentar repararlo de atrás? Ya no hay nada que hacer. Repárelo en el presente. Puede que no sea con quien fue, pero a veces uno repara, es que en últimas, uno no repara con el otro, uno repara es con uno, porque la reparación es fundamentalmente hacerse responsable. Sexto, el paso de la culpa a la responsabilidad implica perdonar, ser y reconciliar, ser. Es decir, perdonarse y reconciliarse. Porque no es perdonar a los demás o ser perdonado por el otro, no es reconciliarse con los demás o que los otros se reconcilien con uno. Es reconciliarse con uno mismo. Es dejar de decirse terribles cosas en la cabeza. Es dejar de latigarse. Oye, ¿cuántos años lleva? Créanme, a veces pasa, y yo no juzgo a mis pacientes, pero digamos como que me toca confrontarlos. No, Juan Diego, es que yo llevo 20 años intentando como salir de esta culpa y no he podido, cara. Pues claro, cada uno se toma su tiempo, pero a veces lo que toca hacer es guardar el látigo, guardar las piedras y perdonarse y reconciliarse. Séptimo, importantísimo, por eso la labor que ustedes hacen es tan importante, buscar ayuda y activar las redes de apoyo. El que no busca ayuda y quiere ser responsable se queda en la mitad. Porque igual, claro, uno puede hacerse su propio autoanálisis, puede reconocerse, como lo decía Tomás, puede hacerse dueño, digamos, de una u otra manera de su realidad, pero cuando uno se apoya en otros, busca ayuda y vincula y activa las redes de apoyo, uno también le recuerda al otro, ¿te acordás que vos me dijiste que no querías hacer tal cosa? Pues entonces, si vas a salir conmigo, no lo vas a hacer. ¿Cierto? Porque a veces uno también necesita a quien afuera le recuerde lo que a uno a veces se le olvida. ¿Cierto? Bueno, y llego al epílogo. El ejercicio de la responsabilidad es una decisión personal y un camino liberador que es posible transitar. Por eso nadie puede resolver su vida a través de otro. Como dice, no recuerdo muy bien el autor, un autor por ahí, un filósofo o algún literato, la existencia no admite representantes. No admite representantes, porque igual alguien lo puede representar a uno, pero igual el que tiene que presentarse frente a la propia vida
es uno mismo, nadie más. Hasta que uno no toma la decisión personal de recorrer el camino, de hacerse responsable de uno mismo, no hay mucho que hacer. La responsabilidad implica el despliegue de las capacidades individuales y puede verse como una condición para la salud mental. ¿Quién es sano mentalmente? El que tiene desplegadas las capacidades individuales. ¿Tiene depresión? Está sano mentalmente porque es responsable. Tiene una angustia, una ansiedad que se lo está carcomiendo. Es un tipo incluso hasta lo más de mala clase. Tiene salud mental, se está haciendo responsable de sí mismo. Despliegue de las capacidades individuales. Freud plantea una cosa que pareciera bastante paradójica y es la mayoría de la gente realmente no quiere libertad, porque la libertad implica responsabilidad y la mayoría de la gente tiene miedo a la responsabilidad. Hacerse responsable es qué, no solamente sentirse culpable. Ah, yo pago eso. Ah, no, si yo lo daño, yo lo pago. Ah, no, pues si me toca separarme, pues me separo, ¿cierto? Nada, es hágase responsable. Es decir, lo que decía Alejandro Gallón, mi terapeuta, mi compañero de trabajo, etcétera, hace muchos años. Salud mental es hacerse cargo de lo que se elige. Por eso, la responsabilidad no implica solamente soltar la culpa, sino no cargues lo que no es tuyo. No cargues lo que no es necesario. No cargues las cosas que de una u otra forma tienes primero, no solamente que soltar, sino fundamentalmente no cargar. Esto no es mi responsabilidad, las acciones de los demás, las palabras de los demás, de los sentimientos, las consecuencias de las acciones de los demás, las ideas de los demás, los errores, las creencias. Sí es mi responsabilidad lo que está en el centro. De eso me tengo que hacer responsable. Y es una tarea que puede durar toda la vida, porque además la responsabilidad no es un fin, es un camino, ¿cierto? No es un fin, no, como la felicidad, no es un fin, es un camino. Esto se los dejo como herramienta. Ahorita se los mencionaba que a veces somos más salvajes con nosotros mismos de lo que nosotros mismos nos imaginamos. Es una pequeña herramienta terapéutica que se los planteo a mis pacientes y es cuando están muy complicados con su propia realidad, no saben qué hacer y no saben cómo. Venga, haga este ejercicio por lo menos para hacer un vaciamiento un poco como de su realidad en una imagen. ¿Qué les digo? Impriman eso y cuando estén en una situación de crisis, dese el permiso, uno, de pensar sobre lo que está pensando, qué es, cómo me estoy nombrando, cómo me estoy representando y cómo me estoy concibiendo en este momento de crisis. Porque el pensamiento paradójicamente se detiene pensando. Eso es lo que llaman en psicología la metacognición, la capacidad de pensar sobre lo que uno está pensando. Esa es la única forma de detener el pensamiento. Piense sobre lo que está pensando, escríbanlo para que usted se pueda reconocer. Segundo, emociones. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cuáles son las situaciones emocionales o las formas emocionales en las cuales en una situación crítica estás hablando emocionalmente de ti mismo? Y lo tercero, tu cuerpo, tu comportamiento. ¿Cuáles son las características de tu comportamiento, tus acciones y tus actividades que de una u otra forma tienes que reconocer para hacerte responsable de ti mismo? ¿Cierto? Que ahí sí es, de una u otra forma, es hacerse cargo de todo lo completo que tenemos en nuestra realidad. Como ahorita lo mencionaba Nuri, pues este es un libro que escribí que se llama El viaje hacia adentro y que en últimas es más que una guía, es una invitación. ¿A qué? A hacernos responsables de nuestra propia realidad. Pues bueno, yo con esto termino entonces, por aquí les dejo mis redes sociales y de pronto quieren que por ahí sigamos en comunicación. Muchísimas gracias, Nuri, Rafael, todo el equipo del teléfono. Y bueno, yo no sé, pues aquí quedo. Si quieren, pues hacer preguntas, comentarios. Sé que me extendí un poquito, pero bueno, como hubo la pausa y hubo preguntas, pues igual ahí también me di como el chance de hacer eso. Sí, yo creo que tenemos de pronto algunos minutos y si alguien quiere plantear alguna pregunta, hacer algún comentario, pues muy brevemente lo invitamos a que lo haga en este momento. Nubia tenía la mano levantada hace ratico. Nubia, adelante. ¿O no la bajaste la vez pasada? No, yo también como, a ver, yo les digo, lo que, pues yo, ahí fue porque se quedó levantada, pero yo no quiero perder el chance, pues. Ah, Vea, hay otros. la otra cosa que me parece muy, como quien dice, complicada en la vida es que el trabajo, lo que decía ahora el doctor, el trabajo es un castigo. Y las personas con mucha frecuencia dicen, por eso me pagan. Me pagan porque, pues como quien dice, como el trabajo es tan malo, por eso me pagan, ¿cierto? Ajá. Entonces la gente toma el trabajo no como un medio de realización y de creación y de aportarle a la vida, sino como que tiene que trabajar porque estamos condenados a trabajar.
Ujú. Totalmente de Ay, acuerdo. Y sabes que incluso no vi, ay, qué pena, aquí meto la cucharada. Es como lo mismo que a veces escuché en alguien. Es que uno, la verdad, Juan Diego, es que uno se casa porque no tiene de otra. Digo, "Oh, caramba, pues como que, uff, si ese es el destino del amar, está uno fregado, ¿cierto? Como el destino del trabajo, lamentablemente. ujú. Hay Bue- una persona que es como un usuario desconocido que también tiene la mano levantada. Adelante. Ahí aparece Liliana Bolívar. Liliana Bolívar, sí señora, pero también aparecía. Muy buenas noches. Eh, Agradecer y felicitar el espacio. He tenido la fortuna de poder asistir a varios temas, a varios encuentros, y eso lo valoro porque es aceptar, como dijo el doctor Juan Diego, ayuda. Uno hace muchas cosas y de pronto da puntadas y sí resulta, pero si a la semana siguiente vuelve y se cae en lo mismo, entonces dice uno qué está pasando. Y a mí el teléfono de la esperanza me ha aportado demasiado, y esta charla de hoy es incluso parte de ese proceso en el que estoy. Doctor, ya es lo último. Pensé que de pronto lo podía abordar, pero es que también el tema se presta para mucho. Doctor, en esa búsqueda de sanación y de responsabilidad, ¿qué concepto le merece o lo deja después para consulta o una posible invitación luego? Eh, Como está diciendo, pasar de la culpa a la responsabilidad, todo lo que está manejando todos estos métodos de autoayuda, como es por ejemplo el Reiki o otras herramientas, que es que viene un linaje de la cuarta generación. ¿Qué concepto le merece precisamente esa forma terapéutica? Porque también se presentó como que usted era terapeuta. Gracias a todos, bendiciones en salud y alegrías, les escucho. Muy bien, muchísimas gracias. Pues la verdad, poco conozco de eso, ¿cierto? Desde mi formación como psicólogo, realmente pues no tengo como mucha información, pero creo en algo. Y es siempre y cuando esas prácticas, yo voy donde el bioenergético, desde hace 20 años me hago acupuntura y cuando he necesitado otro tipo de cosas las he, digamos, buscado, así como voy donde un terapeuta, pues que es colega mío, que es psicólogo. Yo creo que todo acto que implique que alguien se busque a través de algo y se intente dar respuestas favorables, yo creo que eso ya es un paso importante, ¿cierto? Es decir, siempre y cuando eso vaya en sincronía con su propia decisión, que eso vaya en función de transformar y mejorar su realidad. Y ahí empiezan a aparecer, digamos, como todas esas prácticas que en últimas no son recientes, son prácticas milenarias de hace siglos literalmente, que de una u otra forma hoy se han vuelto, pues en las últimas décadas, un poco más presentes. Pero sí creo, a mí a veces llegan personas y me dicen, Juan, es que me vas a matar, pero es que yo fui a leerme Los Ángeles, a hacer una lectura de Los Ángeles, o fui a leerme el tarot, maravilloso, eso te dio respuesta a algo. Pues por lo menos como que, pues me pude desahogar y me gustó mucho sentir que de pronto como que una fuerza celestial me está acompañando, maravilloso, a no ser que sea una psicosis. ¿Cierto? A no ser que sea pues ya una cosa como que uno dice, uy, se le quedó el ángel hablándole pues dentro de la cabeza. Ah, mi querida amiga, pues venga, váyase donde el psiquiatra más bien que ya esto no es una iluminación divina, ya esto lo que es una psicosis. Pero sí creo que siempre y cuando las personas estemos dispuestas a escucharnos a través de otro, en terapéuticas, en formas, en espacios donde hay un otro cuidador, un otro que comprende, un otro empático que intenta a través de un saber de una u otra manera buscar alternativas para que la vida mejore. Yo creo que, por lo menos desde mi perspectiva y sin conocer mucho, pues más allá de la psicología, me parece maravilloso. Preferible que lo hagan a que no lo hagan y que se queden casi que en una reserva absoluta, como si la única forma fuera la terapia o como si la única forma fuera pues algo que está más preestablecido. Bueno, Patricia, ¿hay alguna otra manito levantada o no? Estaba Zoraida. Quiero hacer una última pregunta pequeña. Zoraida, adelante. Vale, buenas noches. Juan, una pregunta. ¿Qué recomendación nos das cuando encontramos a personas que
se niegan a cambiar. Dicen, yo soy así. Uno quiere trabajar con ellos ese tránsito hacia la responsabilidad, pero responden, yo soy así y me quedo así. ¿Qué nos recomiendas? Trabajar en uno mismo, porque no hay otra alternativa. Ujú, Es decir, ahí no hay nada que hacer. vale. Y suena un poco Ujú, desconsolador, ¿cierto? Pero es, ajá. vea, Juan, mi esposo no quiere cambiar, pues pucha, y estoy aquí porque estoy harta, me grita, eso es una cosa terrible. Y yo la verdad intento, ¿qué puedo hacer? Sigue trabajando en ti, porque ahí no hay otra, ¿cierto? Es decir, no hay manera de hacerse responsable del otro cuando el otro no lo decide o no lo desea. Y ahí es, digamos que eso es una renuncia. Y es una renuncia no me gusta utilizar mucho esta palabra, pero es una renuncia al ego personal, porque de una u otra forma uno supone que el otro cambia por uno y nadie cambia por uno. ¿Quién cambia por uno? Uno mismo. Por eso ahí la invitación cuando esto ocurre es la única forma de resolverlo es siga trabajando en usted, incluso para poder buscar la alternativa para que el otro sin cambiar no tenga tantos efectos en uno y uno pueda o quedarse sin sufrir o irse si está sufriendo. Bueno, listo, sin manitos. Bueno, entonces, doctor Juan Diego. Nuri, una ¿sí? última cosita, doctor. Importante, recalco, con la culpa, reconocer, reparar, decía, más que perdonar, es perdonarse, pero pienso que el perdón es importante también para la otra persona, porque que la otra persona también se sienta reconocida, pues, o que la otra persona, uno darle como valor a esa persona que uno ofendió y el perdón, o sea, a mí yo lo he vivido que es bueno no solamente para la otra persona, sino para uno mismo. Claro, y esa es la reparación, ¿cierto? Porque en últimas eso es pedirle perdón al otro cuando uno siente que ha afectado al otro, eso es reparar. Otra cosa es esperar que el otro reciba mi perdón por algo que yo hice y asumir que lo tiene que hacer. Hay quien no quiere escuchar el perdón de uno. No me importa. Tú ya me hiciste daño, me importa un carajo. Y así, no sé, y discúlpame la palabra, pero a veces uno lo escucha. Es el ego también de uno intentando como reparar algo que cuando el otro no quiere que uno lo repare, no hay nada que hacer, ¿cierto? Ahí sí, qué bacano que lo reciba, siempre y cuando lo quiera recibir. Pero a veces nos pasamos la vida intentando que el otro nos perdone cuando el otro ya no tiene intención. ¿A quién le toca perdonarse ahí? A uno mismo. Pero me parece muy pertinente lo que tú planteas, absolutamente necesario. Muchas gracias, excelente la Muchas gracias a conferencia. ti. Bueno, pues doctor Juan Diego, reciba nuestra gratitud, nuestro reconocimiento, nuestra admiración por compartir sus valiosos conocimientos, su experticia y contribución a la salud mental de quienes le escuchamos. Agradecemos a todas estas personas que aportaron y enriquecieron el tema con su participación. Luz Estela Vázquez, Nubia Otálvaro, Tomás, Liliana Bolívar, Zoraida Malagón de Honduras, María Patricia González. Especial agradecimiento a quienes realizan sus aportes en este espacio para cubrir el servicio de nuestra asistente administrativa. Marcando nuestra línea telefónica podrán obtener todos los datos de la cuenta. Gracias por diligenciar la encuesta sobre este conversatorio enviado a cada uno de sus correos o a sus números de WhatsApp, donde ustedes han solicitado los temas de sus preferencias para elaborar la programación del año. Les recordamos que en el teléfono de la Esperanza de Medellín los escuchamos y orientamos. Cuando lo necesiten, marquen el 604-2784, porque cuando existe la esperanza, todos los problemas son relativos. Recuerden el WhatsApp Esperanza al Día, donde pueden enterarse de la programación general del teléfono de la Esperanza. Invitamos, óiganlo bien, el próximo encuentro, el miércoles de la Esperanza. Entonces, invitamos para el 24 de abril, cuando nos acompañará Nicolás Trujillo, médico pediatra, diácono permanente adscrito a la diócesis de Jericó, conversando sobre la espiritualidad del cristianismo y la cultura contemporánea. Y casi que eso como en el marco de lo que es
la Semana Mayor, sobre todo pues para aquellas personas que son muchas dentro del teléfono de la esperanza que tienen sus creencias religiosas. Bueno, agradecemos su asistencia a todos ustedes a estos miércoles de la esperanza y deseamos su bienestar y éxitos en lo que emprendan. Reciban mi abrazo eterno. Gracias, Nuri, de Honduras. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias para todo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Adiós, adiós. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Nuri. Bueno, Buenas Rafa, noches. no. Bueno, muchas gracias. Luego hablamos. Genial. Muy lindo el espacio. Muchas gracias. Chao. Un abrazo.